Hola, bueno, vamos a ver primero el ejercicio que considero un poquito más sencillo. Acá hay que tener en cuenta que estamos en el plano. Es decir, cuando uno trabaja con vectores puede trabajar en una dimensión, que sería sobre una línea, que los vectores van para allá con su módulo, o para allá negativo con su módulo. En un plano, en el plano XY, donde podemos tener un vector por acá, otro vector por acá, o por donde sea, o bien en el espacio, ¿sí? X, y Z. La realidad, digamos, es espacial, entonces tenemos un vector acá con un ángulo hacia acá, otro ángulo hacia acá y otro ángulo hacia este eje. Ok. En este caso particular, digamos, lo que estamos viendo son vectores en el plano, ¿cierto? Entonces eso lo hace dentro de todo más sencillo porque nos limita a dos dimensiones. Entonces vamos a tener que hacer las cosas referidas a esas dos dimensiones, que van a ser el eje de las X y el eje de las Y. Veamos este caso particular. Nos dicen que este peso P lo tenemos como dato, vale 500 newton, es una fuerza hacia abajo. Este I es negativo, este P es menos algo, menos 500 newton, por decirlo de alguna manera, porque acá tiene que haber un equilibrio, me dicen que está en equilibrio, entonces la suma hacia arriba más la suma hacia abajo, el conjunto me tiene que dar cero de fuerzas, lo mismo hacia los costados. Por eso es que, teniendo como dato los ángulos que forman las fuerzas estas, vamos a poder calcular los módulos de esa fuerza. Recuerden que una fuerza está descrita por un ángulo con respecto a algo, en este caso con respecto a X, por ejemplo, positivo, o podría ser con respecto a X negativo. Si me dan con respecto a X negativo, también tengo con respecto a X positivo o con respecto a Y. El tema es saber una orientación. ¿Sí? Me dan un ángulo y me dan un módulo. Si módulo es la magnitud de esa fuerza. Magnitud se refiere al largo del vector, porque no es lo mismo que esto esté con este ángulo hacia allá, con esta magnitud, que si esto con la misma magnitud lo tengo directamente sobre el eje de las X. Es decir, el efecto en el eje de las X de estas dos cosas son diferentes. Fíjense que la proyección acá es cortita, mientras que la magnitud total acá es más grande. Eso es para que tengan en cuenta, si bien esto no les resuelve el problema, es simplemente para que lo consideren. Bueno, vayamos al ejercicio. El siguiente sistema de fuerzas está en equilibrio. Significa que la resultante de todas estas fuerzas da cero, ¿sí? Tenemos dos fuerzas hacia arriba, que es una T1, una T2, y una hacia abajo, que es la P. ¿Cuánto vale T1 y T2? Es decir, lo ponen como vectores, fuerzas, arriba lo marcan con esa rayita, ¿sí? Para tener en cuenta, nos dicen el valor del módulo de esa P, nos dicen también la orientación de esa P, porque nos dicen que está sobre el eje de la Y, y nos dan la orientación de los T1 y T2, pero no sabemos su módulo. Bueno, dice, para tener en cuenta, un sistema de fuerza está en equilibrio cuando su resultante es cero. Es decir, todas las componentes que se suman en X dan cero y todas las componentes que se suman en Y dan cero. Nos están ayudando bastante. Con esto vamos a poder plantear el sistema de ecuaciones, ¿sí? Fíjense que en X, si descomponemos eso que tenemos ahí, T1 vector, esto T2 vector, bueno, acá me gustaría hacerlo más corto como está ahí. Así no confunden las cosas. ¿Qué tal si corremos un poquito más para acá esto? ¿Sí? Esto es X, esto es Y. ¿Está?
y acá tenemos un vector T2, vector, y acá tenemos, perdón, T1, vector, y acá tenemos T2, vector. Este ángulo lo conocemos, este ángulo lo conocemos, y aparte conocemos el módulo de esto, de P. El módulo y la dirección conocemos porque sabemos que solamente tiene componentes en el eje de las Y, es un dato, mientras que proyección en el eje de las X no tiene. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar acá para que todo esto esté en equilibrio? Acá lo que tiene que suceder es que cuando proyectamos la componente de T1, proyección, fíjense acá hago la flechita, esta sería la proyección en X del vector 1. Cuando proyectamos el vector 2 sobre X, tenemos este, que es negativo porque es sentido contrario, ¿sí? Aunque no le vaya a poner ahora negativo, pongo TX2, ¿sí? Y lo mismo para las componentes en Y. Esto va a ser mi TI1 y esto va a ser mi valor TI2. ¿Qué es lo que se tiene que dar? Lo primero que tenemos que plantear es el sistema de ecuación. Conocemos este ángulo y conocemos este ángulo, que son distintos. Recuerden que acá estamos formando como un triángulo rectángulo. Entonces, esta componente TX1, el módulo, que ya directamente es el valor en X, va a ser igual a la proyección, es decir, es proporcional. Cateto opuesto, perdón, a ver, hagamos al revés. Digamos, aquí es igual el coseno de este ángulo, ¿sí? Coseno de, tenemos 62 grados. De 62 grados aquí es igual. Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es el módulo de TX1, ¿sí? Le pongo módulo porque si bien acá es vector, lo que ahora me interesa calcular es cuán largo es, ¿sí? El signo ya lo voy a tener en cuenta sabiendo que ese vector es positivo. Bueno, el cateto opuesto sobre hipotenusa y la hipotenusa es el módulo de T1, ya como módulo, no como vector. Ahora, también sabemos que de este ángulo el coseno va a ser esa proyección dividido el módulo de T2. Pero esto es negativo, este vector es negativo, entonces después cuando hagamos la compensación, en ese valor lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a decir el coseno de 43,5 grados sería la proyección en 2, es esta, TX2, el módulo, dividido el módulo de T2. ¿Sí? Esto es un número que lo sacamos de la calculadora, esto también. Ahora, ¿qué son datos y qué son incógnitas? Tenemos la proyección, no la conocemos. El módulo de 1 tampoco. La proyección de T2 no lo conocemos, el módulo de 1 no conocemos. Pero ¿qué sabemos? Como sabemos que está en equilibrio, las proyecciones en el eje de las X de esas cosas tienen que ser iguales, porque no tenemos la otra componente acá. Entonces, por física sabemos que el módulo de TX1 es igual al módulo de TX2. Entonces, reemplazamos acá ya directamente, ¿sí? Vemos acá y reemplazamos acá poniéndolo en función de T1 y el coseno. TX1, el módulo es el módulo de T1 por el coseno de el módulo de T1 por el coseno de 62 grados. Tiene que ser igual al módulo de TX2
la proyección, es decir, paso multiplicando, me queda el módulo de T2 por el coseno de 43,5 grados, ¿sí? Ok, esta es una ecuación con dos incógnitas, lo cual no tiene una solución. Tengo que plantear otro sistema de ecuaciones. ¿Y el otro sistema de ecuaciones de dónde les parece que sale? De lo que pasa en el eje de la Y, que también tiene que estar en equilibrio. Entonces aquí lo que sabemos que estas proyecciones, que la suma de estas dos proyecciones, tiene que ser igual a la proyección que va en sentido contrario y la compensa, dato que tenemos. Ya la parte de proyección, esto que se los hice acá tan bonito, ya háganlo ustedes. Pero básicamente, fíjense que la proyección de esto en I es igual al módulo de T1 multiplicado por el seno de este ángulo. Mientras que esta proyección es el módulo de T2 multiplicado por el seno de este ángulo, ¿sí? En ambos casos va para arriba, así que se suma. Eso va a ser igual a ese ángulo P. Entonces vamos, a ver, mirando acá. ¿Cómo pongo PDF o cómo imprimo? Mira, disculpen la interrupción. Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Ahora tenemos que plantear lo que pasa sobre el eje de la Y. Entonces, todo lo que pasa hacia arriba tiene que ser igual con todo lo que pasa hacia abajo. Lo que pasa hacia arriba dijimos que era el módulo de T1 por el seno de ese ángulo que es 62 grados. Perdón. Más el módulo de T2 por el seno de este grado, 43,5 grados. Esto tiene que ser igual, dijimos, ¿a qué tiene que ser igual? A lo que va hacia abajo, a P. P, el módulo, ¿cuánto vale? 500 newton, ¿sí? Ya lo tenemos como dato. Bueno, y ahora sí tenemos algo que es resoluble. ¿Por qué? Porque tenemos dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos esta ecuación que tiene T1 y T2, los módulos como incógnita, y esta ecuación que tiene T1 y T2 como incógnita. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, de acá despejar T1 solo y reemplazarlo en la segunda. Fíjense que si yo acá despejo, ¿qué significa despejar y dejar T1 solo? Para no ocupar más página, esto que está multiplicando lo paso dividiendo, en realidad el coseno de 62 grados. Entonces pongo eso del otro lado. Entonces me queda que el módulo de T1 es eso dividido el coseno de 62 grados, ¿cierto? Entonces acá en vez de poner T1 meto esta expresión en función del T2. Módulo de T2 por coseno de 43 grados, 5 dividido coseno de 62 grados. Eso está multiplicando el seno de 62 grados, ¿sí? Más el módulo de T2 multiplicado por el seno de... Bueno, acá se me complica un poquito, así que vamos a correr. Pucha. A ver cómo hago. Bueno, multiplicado por el seno de 43. A ver, vayamos a hacer prolijo, no trae mala suerte. Así que lo voy a escribir de nuevo. Entonces me queda acá. En vez de ponerte 1, pongo el valor de esa expresión, que es el módulo de T2 multiplicado por coseno 43,5 grados dividido el coseno de 62 grados. ¿Sí? Multiplicado por el seno de 62 grados más el módulo de T2 multiplicado por el seno de 43,5 grados. Esto es igual a 500 newton. Sí, ahora fíjense que esto es la tangente, es decir,
pueden hacer T2 el módulo, y acá saco factor común T2, tengo en esta expresión y en esta, entonces por coseno de 43,5 grados multiplicado por la tangente de 62 grados más seno de 43 grados, 5. Eso es igual a 500, ¿cierto? Es decir, que acá ya acá ya me da el módulo de T2, porque esto que está multiplicando lo paso dividiendo al otro lado. Entonces el módulo de T2 va a ser igual a 500 newton dividido todo esto que está acá. Coseno de 43,5 estos grados por la tangente de 62 grados más el seno de 43 grados, 5. Ok, esto, ojo que esto es parte del otro ejercicio, ¿sí? Igual a 500. Esto es un número que te va a dar en newton, ¿sí? Y que corresponde al largo de esta flechita, ¿eh? Este número me va a dar, hago esto 500 dividido toda esta huevada, y me va a dar un número que va a ser menor que 500 newton. Fíjense que gráficamente ya me doy cuenta, si yo tengo que sumar este vector más este vector para que dé este largo, y gráficamente yo te digo que, mira, no soy muy buen matemático, pero T2 debe andar en unos 300 y algo newton, ¿sí? Esa cuenta se la dejo a ustedes, háganla. Por otro lado, ¿cuánto vale? Es decir, acá ya tiene el valor de T2, acá ya pueden poner el valor de T2, que en realidad no es del módulo de T2, ¿sí? T2 acá lo ponen, 500 newton multiplicado dividido por todo esto. Esto sabe usar la calculadora, así que suerte. ¿Y el T1 a qué es igual? Y bueno, el T1 lo habíamos despejado recién, digamos, o lo despejamos de acá al T1, lo podemos despejar de acá. Perdón, acá lo tenemos T1. Ya con este valor metemos acá, ya acá con este valor que me dé T2, lo meto acá, lo multiplico por el coseno de 43,5 grados y lo divido por el coseno de 62 grados. No tiene más complicación que esa, lo ponemos ahí y listo, ¿sí? Como dice el ejercicio, consideren que el equilibrio, al estar en equilibrio, el equilibrio en ambos ejes tiene que cumplirse. Entonces la suma de las fuerzas que van para allá tiene que ser igual a las que van para allá. Dicho de otro modo, la suma de todas las fuerzas da igual a 0. Entonces ahí hay que considerar los signos. Pero acá ya, como consideramos de un lado y del otro lado de la igualdad, ya es como que le estamos considerando los signos. Espero que hayan entendido y cualquier cosa me consultan.